Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos sean todas y todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos a través de este canal de YouTube que se llama El Philip, a través de nuestro podcast que lleva el mismo nombre y a través de nuestra página de Facebook que también se llama El Philip. Gracias a todos ustedes por acompañarnos como cada fin de semana. Oigan, es un gusto poder complementar las historias de los famosos más famosos de México y de todo el mundo que les contamos durante la semana. Y hoy les tengo, miren, de verdad que hay muchas cosas que no sabíamos de estas personalidades, de esos personajes y que hoy se los voy a platicar, pero no sin antes agradecerles muchísimo porque el día de ayer, fíjense que estuvimos haciendo un en vivo en el canal de cocina de Con Sabor a México. Ahí estuvimos preparando, bueno, yo no preparé, ¿verdad? Fue mi hermano el que lo preparó, mi hermano Isra. Él se echó unos buñuelitos de manzana tan ricos. Ay, Dios mío, todavía traigo el sabor, aunque sí, mucha azúcar, pero bueno, pues es un postre. ¿Cómo hacer un postre sin azúcar? Bueno, vamos a hacer también opciones, pero pues obviamente cuando son así hechecitos a cabalidad, pues saben más ricos. También les recuerdo que el jueves hicimos una nueva historia, tanto Marven Omea y un servidor, en Historias de Medianoche a través de nuestro canal de El Alarido. Por favor, si no lo han visto, chéquenlo, no es por nada, pero está re buena. Y mañana domingo tenemos Con Sabor a México a las 6 de la tarde, tenemos El Alarido a las 9 de la noche y ya el domingo regresamos normalitos en vivo en todos nuestros canales. Bienvenidos sean, gracias por estar aquí y vamos a comenzar, vamos a iniciar porque, miren, les quiero contar y vamos a empezar platicando sobre un personaje que digo, porque sigue siendo sumamente polémica hasta este momento. Jessica Alves, y ya no le decimos Jessica, bueno, más bien ya le decimos Jessica, porque ya no le podemos decir Rodrigo Alves, ¿no? Que ese fue el nombre con el que nació allá en Brasil, porque fíjense nada más, de pronto, yo no sé si sea un trauma, y perdón que lo diga de esa manera, pero es que no lo sé, de verdad. Yo no sé si sea un trauma, si sea de pronto carencia de amor propio, de no estar satisfecho consigo mismo. Probablemente sí se trate de la historia de una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. Y miren, tiene todo el derecho de encontrar su verdadera naturaleza. Sin embargo, para quienes nuestra historia de vida es distinta, muchas veces nos cuesta muchísimo trabajo entender y comprender esa situación. No es tan sencillo, porque bueno, ella nace siendo Rodrigo Alves, nace allá en Brasil. Posteriormente, debido a tanta burla y a tanto bullying, porque además era rellenito, no era precisamente el muchacho escultural, y resulta que todo el tiempo se la pasaron haciéndole burla, hasta que dijo, pues creo que si comienzo a cambiar mi cuerpo, me van a respetar. Oigan, pues una cosa es cambiar el cuerpo y darse algunos arreglitos. Miren, así es como lucía hace muchos años Rodrigo Alves, ahí como lo tenemos en esta foto. Pero cuando de pronto dijo, me quiero convertir en el novio de Barbie, en Ken, en el Ken humano, comenzó con una serie de cirugías que aparte de todo, cada una que se realiza lo han puesto al borde de la muerte, unas más que otras, sí, pero yo creo que es importante aceptar nuestra condición, el cuerpo en el que venimos, digo. Una cosa es cuando hay una situación que es psicológica y que es como en el caso, supongo yo, de Jessica, que es psicológicamente una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. Pero cuando los cambios son que porque mi nariz, que porque mis cachetes, que porque ese tipo de cosas, creo yo que pues igual y es mejor dejarlas así. A lo mejor yo me quedo así porque no tengo para hacerme una cirugía. Si tuviera, pues otro gallo me cantaría. Pero miren, con lo peligroso, lo arriesgado, lo complicado que puede ser esto, de verdad que no es nada sencillo. Y en el caso de Jessica, de verdad que se puso en riesgo, no una, muchísimas veces. En el caso de ella, pues miren, algo que le benefició mucho es que sí tenía la solvencia económica para poder
pagarse estas cirugías. Primero porque sus abuelos le habían dejado una herencia, después porque sus padres, que también tenían dinero, pues obviamente le apoyaron. Además, Jessica también cuando se va a vivir allá a Londres, oigan, trabajó, no es que lo haya hecho así como que, ay, porque se me dio la gana hacerlo. No, no, no. Para poder convertirse en Ken y posteriormente en Barbie, aunque pues ya en Barbie no se parece mucho, ¿no? Pero fíjense, se ha sometido a más de 100 cirugías, no inventen, 100 cirugías. Yo llevo una y me fue muy mal, muy, muy, muy mal, que he decidido no volver a operarme nunca, a menos que sea necesario o una cosa de vida o muerte. Pero fuera de ahí, miren, pues simplemente no. Ahora, yo creo que si la gran mayoría de nosotros tuviéramos el acceso a buenos hospitales, a buenos médicos, en donde tuviéramos la posibilidad de poder operarnos, lo haríamos, creo yo, la gran mayoría, a pesar de que pues sabemos que esto implica un riesgo. Y fíjense que tan implica un riesgo que hay casos bastante severos. Recién Mitzi hizo un homenaje para la señora Lucha Villa, que la señora Lucha Villa, oigan, qué mujerón, qué encanto de mujer y qué vocerrón el de Doña Lucha Villa, ¿no? Cantando a medias de la noche, yo te amaba. Ay, no, 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 es que de verdad, escuchar la música de Doña Lucha Villa, la canción que pongan es un agasajo. Y sin embargo, fíjense nada más que, pues, cómo le fue bastante, bastante mal con esta liposucción que se hizo Doña Lucha Villa, que más de 30 años, fíjense, ya tiene de esta liposucción. Alfredo Palacios, que tenía un programa de salud y belleza. Oigan, era de verdad una persona muy querida de entrada, Alfredo Palacios, pero eso no le quitaba que era incongruente hablar de salud y belleza cuando él había desfigurado su rostro por esta situación desafortunada de tocarse tanto la cara, de inyectarse tanto y de hacerse tantas y tantas cirugías. Jorge Caguachi, este boxeador y político, miren, en algún momento lució muy bien en físico y en rostro, ¿no? Vamos, en cuerpo y en rostro. Se veía espectacular Jorge Caguachi. Comienza a abusar de las cirugías estéticas y vean cómo quedó. Oigan, Carmen Campuzano, que ella ha tenido que recurrir por cuestiones médicas, porque después de sus adicciones, pues imagínense cómo el cartílago de la nariz prácticamente le desaparece a Carmen Campuzano y literalmente tienen que retirarle la nariz y ponerle una prótesis. Imagínense nada más a qué nivel y a qué punto estamos hablando. En el caso de ella fue médico, pero al final de cuentas, gracias a eso, pues la carrera de ella prácticamente se fue al suelo. Una Lin May, miren, yo creo que ese es el caso más doloroso, porque Lin May llegó a ser una de las mujeres más sensuales en su época, llegó a ser una de las vedettes más reconocidas, que hasta el día de hoy doña Lin May tiene un cuerpazazazazo de campeonato, pero el hecho de haberse inyectado aceite para bebé en las mejillas, que no se lo inyectó ella, que a ella le dijeron, ven y te lo pongo, pero esto pues le trajo serias consecuencias, que al día de hoy pues su rostro está irreconocible. Ya es una persona adulta, pero no ha envejecido de acuerdo a sus rasgos originales, ¿no? Y además ella sigue trabajando, doña Lin May, y tener que mostrar su rostro pues debe ser algo bastante, bastante fuerte. Pero a final de cuentas, pues miren, creo yo que cuando se hacen este tipo de cosas ya no hay marcha atrás en la mayoría de los casos. A Alejandra Guzmán con los polímeros y tanto que ha batallado. Y podemos hablar de casos y casos y casos y casos muchísimos, muchísimos. Pero fíjense ustedes que en el caso de Jessica, esta chica, la hoy Barbie humana, cuando todavía era Rodrigo, cuando todavía nos hacía todo este cambio de reasignación de sexo, puso varias veces en riesgo su vida, no solamente una. Pero además, fíjense que allá en Brasil, es que yo puedo entender que los brasileños tengan esta, bueno, vienen a final de cuentas, tienen sangre africana y que miren, normalmente pues son súper delgados, súper marcados, tienen un cuerpazazazo en el caso de los varones y las mujeres son voluptuosas. Además, el color de piel dorado, tostado, son una belleza, la verdad es que sí, pero tienen tanta obsesión de pronto por el físico que hay otro brasileño llamado Celso Santebáñez, que fíjense, bueno, había, porque de hecho él no corrió con la misma suerte que Jessica, es que me cuesta de pronto ubicarlo entre Jessica y entre sus varios nombres que ha tenido, ¿no? Bueno, fíjense que no corrió con la misma suerte. Este muchacho, Celso Santebáñez, tenía tan solo 20 años.
un muchachito. Y resulta que él también quiso ser Kent, también luchó por ser Kent. Incluso, fíjense, él tenía una novia y esta novia lo admiraba tanto por esa capacidad que tuvo de cambiar su físico, de operarse y de operarse y de operarse y de operarse, que ella dijo, pues yo también me voy a cambiar y voy a terminar siendo una muñequita. Si no puedo ser Barbie, voy a ser una muñequita de carne y hueso para ti, pero pues en el caso de los dos pusieron en riesgo su vida, pero para el caso de Celso, fíjense que él murió a consecuencia de estas cirugías, no sé si mal practicadas o mal cuidadas, no lo sé, pero a final de cuentas, estos desórdenes que si no estoy mal se llaman desórdenes dismórficos corporales. Miren, ahí está. Y les digo, él tenía su novia y la novia decide también pues convertirse en una muñequita de carne y hueso. Ahora, fíjense, a, a esta fecha, en este 2024, hagan de cuenta que se convirtió en una moda el que muchas y muchos quieren modificar sus cuerpos, a pesar de que estamos conscientes, porque antes no había información, porque antes no se sabía de los polímeros, porque antes no se sabía de las consecuencias del Botox, porque antes no se sabía de nada, absolutamente nada. Pero hoy, afortunadamente, ya estamos en una época en donde la información abunda. Si no vemos testimonios, si no vemos entrevistas, si no vemos comunicados, si no vemos cantidad y cantidad de historias que hay sobre este tipo de cirugías, que fíjense que a pesar de que estamos conscientes de este peligro que representan las cirugías plásticas, mucha gente decide hacerlo, mucha gente decide modificar sus cuerpos porque dicen, es que mi nariz está chueca. Oigan, a veces son defectos imaginarios porque ni siquiera son reales. A veces son, es que tengo cachetes de Kiko. Bueno, yo sí, ¿no? Pero hay gente que dice, es que tengo cachetes de Kiko. Oigan, ya quisiera uno. Son personas que uno podría definir hasta como perfectas o perfectos, pero se buscan y se encuentran defectos. Corren al cirujano y después ahí están las tremendas consecuencias de hacerlo de una manera, además, en donde se hace una obsesión, una adicción y terminan desfigurando sus rostros. Pero fíjense que en la realidad de ellos se ven bien. Ustedes pregúntenle a Jessica cómo luce y ella va a decir espectacular, quedé como yo quería, me dejaron como yo deseaba, siempre soñé tener este cuerpo. Pero lo que vemos desde afuera puede ser una percepción totalmente distinta. Ahora, quien no necesitó modificar su cuerpo, quien no necesitó hacerse cirugías, quien no necesitó hacerse absolutamente, porque era una mujer prácticamente perfecta, bellísima, alta, rubia, bueno, ella sí era una muñequita, pues es la Chula Prieto. Fíjense que esta actriz de la época de oro del cine mexicano, además una actriz muy conocida y muy importante. Ay, Omarcito, creo que ya nos quedamos trabados con tu imagen. Si me la puedes retirar, te lo voy a agradecer mucho. Oigan, fíjense que hablando de la Chula Prieto, de esta, gracias Omarcito, hablando de esta actriz de la época de oro del cine mexicano, que sí tuvo una carrera muy cortita en tiempo, porque en cuestión de películas trabajó y trabajó y trabajó y trabajó muchísimo. Y de hecho, Chula Prieto trabajó con cantidad de actores, los más guapos, los más galanes de la época de oro del cine mexicano. Pero fíjense que Chula Prieto murió muy jovencita, muy joven. Y desafortunadamente, pues murió aparte en el retiro, porque ella ya no estaba trabajando al momento de morir. Ella ya había decidido prácticamente retirarse, pero pues miren, si nos ponemos a buscar un poquito de quienes han pertenecido al mundo de la farándula o al mundo del espectáculo y que también han dejado este planeta siendo muy jóvenes, podemos hablar, por ejemplo, de doña Lupe Vélez. ¿Se acuerdan que les conté su historia hace poquito y que está aquí en el canal? Ella murió un 13 de diciembre del año 44, 1944, un día después de el Día de la Virgen. Fíjense nada más qué fuerte. Lupe Vélez tenía 36 años y Lupe Vélez se embaraza. Fíjense que se embaraza, pero iba a quedar como madre soltera, porque recordemos que no le quisieron responder con este embarazo. Lupe cae en una tremenda depresión y bueno, ella decide pues hacerlo indecible, ¿no? Entonces fue algo bastante fuerte. Tenemos también por ahí el caso
de la hija de doña Silvia Pinal, de Viridiana la Triste. Oigan, esta muchachita, 19 años, aparte de ser muy bonita, aparte de ser muy carismática. Fíjense que Viridiana tenía el carisma, bueno, se lo robó a Silvia Pasquel y a Alejandra Guzmán y a Luis Enrique. Viridiana tenía todo el encanto del mundo. Viridiana bien pudo haber hecho la carrera que hizo su mamá, doña Silvia Pinal. Tenía todo para triunfar. Y aparte de ser bonita, aparte de ser talentosa, Viridiana tenía el apoyo de un papá productor de cine y de una mamá actriz y productora. Ustedes imagínense nada más, la carrera de Viridiana pudo haber sido enorme, enorme. Pero pues cuando llega el año 82, recordemos este terrible accidente, iba en su Brasilia, no me acuerdo si era un Brasilia, el carro que tenía Viridiana cuando iba bajando del desierto de los Leones. Oigan, de verdad tan terrible. ¿Y cuántas historias han surgido a años de la tragedia? Fíjense, esto fue en el 82. Estamos hablando de hace cuánto, Omar, 40 años, 42 años. ¿Cuántos años son del 82 para acá? A ver si me ayudas, Omarcito. Porque fíjense ustedes que después de tantos años siguen saliendo historias sobre Viridiana la Triste, que si Jaime Garza, su entonces pareja, no la quiso acompañar, pero después dijeron que sí había estado ahí, pero que no llamó a la policía, pero que entonces no llegaron los servicios médicos. Bueno, se han dicho tantas y tantas cosas sobre el fallecimiento de Viridiana la Triste que no le quita. Gracias, Omar. Miren, no estaba yo tan mal, 42 años, que no le quita para nada a Viridiana la trágica pérdida que tuvo y el dolor para doña Silvia Pinal, que yo creo que si algo le pudo causar dolor toda la vida a doña Silvia fue justamente eso. Otra de las actrices que también, no es que una muñequita es una Barbie, ¿no? Esta mujer era una Barbie, Viridiana la Triste, descansa en paz, 19 años, oigan, es que de verdad estaba muy, muy, muy chiquita. ¿Saben? Otra de las actrices también que se fue estando muy chiquita también fue doña Blanca Estela Pavón. Oigan, Blanca Estela Pavón, fíjense, ella tenía 23 años. A los 23 años se fue Blanca Estela y yo creo que todos recordamos aquellas escenas con Pepe el Toro cuando le contestaba, no, amorcito corazón. Bueno, Blanca Estela Pavón, ¿cuántos personajes no hizo? Hizo el de Juan Simón en Vuelven los García. Hizo la mujer que yo perdí con Pedro Infante. Hizo La Chorreada con Pepe el Toro. Hizo cantidad y cantidad y cantidad y cantidad de trabajos y de películas. Y creo yo que fue uno de esos amores que nos hubiera gustado verlos concretados en la pantalla, ¿no? Decir, por lo menos si fueron novios, Pedro Infante y Blanca Estela Pavón. Eso no sucedió. ¿Por qué? Porque pues de entrada pues ellos eran muy amigos, pero aparte de todo, oigan, imagínense nada más haberse ido a los 23 años en este terrible, terrible accidente aéreo que fueron a caer por allá por el volcán Popocatépetl. Ellos venían de Oaxaca, si no estoy mal, y Blanca Estela venía en ese avión. Oigan, terrible el accidente que ocurrió en aquel momento. Otro, miren, ahí está justamente cuando se dio la noticia. Otra de las figuras jovencitas también que se fueron desafortunadamente, podemos hablar de Miroslava. Uy, Miroslava. ¿Ya cuántos años pasaron de 1955 para acá? 29 años tenía esta rubia guapísima, también muy, muy, muy jovencita. Y miren, la historia de cómo se quita la vida Miroslava, creo que a muchos nos ha dejado con la boca abierta. ¿Por qué? Porque Miroslava ha sido, yo creo que un símbolo de sensualidad, aunque no era mexicana, pero un símbolo de sensualidad. Y además de todo, se ha hablado que si Luis Miguel Dominguín, que si Cantinflas, que si Ninón Sevilla, la aventurera. Bueno, ahora salió también la historia de justamente esta actriz tan, tan, tan importante de la época de oro del cine mexicano que fue Chula Prieto, que también pudo haber tenido un romance con ella. En fin, se han dicho tantas y tantas cosas. Lo cierto es que nada de eso le quita lo triste al fallecimiento de Miroslava. Bueno, Pina Pellicer, que recordemos que también ya les conté su historia aquí en el canal, fíjense que también ella
pues se quitó la vida, ¿no? Con una sobredosis de pastillas y esto lo hizo a los 30 años, Pina Pellicer en 1964. Es que de verdad podemos seguir hablando de cuántas famosas han perdido la vida siendo muy jovencitas. Oigan, Marianita Levy, que en paz descanse, 39 años tenía. Y fíjense, nada más espantarse por un asalto que ni siquiera era para ella, o sea, no los habían asaltado a ellos, pero bueno, le costó la vida en el 2005. Ay, Dios mío. Yo creo que si un dolor comparte doña Silvia Pinal y su gran amiga Norma Lazareno es justamente el fallecimiento de sus hijas. Silvia Pinal con Viridiana la Triste y Norma Lazareno con Paulina Lazareno. Paulina, la hija de Pablo Ferrer, el de La Risa en Vacaciones, bueno, ya ven que estaba el Barboncito, que fue manager de Luis Miguel, es Paco, después estaba Pablo, el de en medio, y luego el Chaparrito. Bueno, el de en medio, Pablo Ferrer y doña Norma Lazareno tuvieron una hija, Paulina, y Paulina pierde la vida bien jovencita. Oigan, a la misma edad que Viridiana la Triste, 19 años. Ella pierde la vida en el 97 y también pintaba seguir la carrera de su mamá, de doña Norma Lazareno, y fíjense nada más lo que son las cosas tan fuertes y tan terribles. Bueno, esto nada más para darnos un poquito y recordar un poquito a estas actrices importantes que desafortunadamente perdieron la vida hace mucho tiempo, ¿no? Hace mucho tiempo, siendo muy jovencitas, todas ellas, todas ellas. Pero bueno, otra historia que les platicaba yo en la semana fue la de El Lujo de México. Miren, un señor que sí, 91 años tiene don Marco Antonio Muñiz, un hombre que ya está retirado por lo menos de la vida pública, pero miren, el señor está como roble de buena madera, que además don Marco Antonio conserva muy bien sus facultades de canto. ¿Saben que don Marco Antonio canta padrísimo todavía? Él conserva su voz y conserva su voz porque la ha cuidado durante mucho tiempo. Por eso es que al día de hoy, don Marco Antonio puede todavía cantar boleros, bueno, música tropical, canta hasta con las grandes bandas, estos que le llaman las Big Band, canta con ellos don Marco Antonio. Obviamente también con tríos, ¿no? Como lo hizo hace muchos años con los Tres Haces. Fíjense ustedes que en uno de los comentarios que nos hacen ustedes el favor de dejarnos en los videos, nos hicieron una aclaración y nos dijeron, oye, Philip, es que fíjate que nosotros sabíamos que don Marco Antonio no había salido muy bien del trío del trío de los Haces o los Tres Haces, que en realidad había salido pues prácticamente a la mala. Miren, lo que yo sé y lo que les puedo compartir es que a don Marco Antonio Muñiz le tocó vivir la peor etapa de alcoholismo y de drogadicción de sus compañeros, tanto de Juan Neri como de Héctor González, sus compañeros en el trío. Y don Marco, miren, en ese momento él no había caído aún en el alcoholismo, porque don Marco cayó mucho tiempo después, que fue cuando desafortunadamente fallece su papá. Pero fíjense ustedes que don Marco Antonio Muñiz, era el único como que balanceaba las cosas, porque los otros dos, tanto Héctor González como Juan Neri, estaban muy metidos en los vicios y él como que los hacía tocar tierra. Él comenzaba pues a decirles lo que podían perder si seguían metidos en el vicio. Pero mucha gente que rodeaba a don Marco Antonio Muñiz le decía, tienes que salirte de ese grupo, porque el grupo se está yendo a pique y tú de paso te vas con ellos. Piénsalo, tú tienes talento, puedes hacer una carrera independiente, pero don Marco, por lealtad a sus amigos, no quería hacerlo. Pero obviamente al verlos todo el tiempo que no cambiaban y que no cambiaban, era una enfermedad a final de cuentas, ¿no? Don Marco sí decide salirse del grupo. Y miren, él estuvo aguantando hasta que pudo, pero al final creo yo que fue la mejor decisión que pudo tener don Marco Antonio, porque su carrera como solista, bueno, ya la conocemos, ¿no? Es una carrera impecable e impresionante. Y en el caso de los Tres Haces, fíjense que ellos, en lugar de don Marco Antonio, contratan a otro integrante. Si no estoy mal, Daniel Cabrera es el nombre de este nuevo integrante de los Tres Haces, que entra justamente supliendo a don Marco Antonio Muñiz.
de esa manera que la apodaban el Gasparín. Y fíjense ustedes que los tres haces pudieron seguir, se sobrepusieron a esta mala racha y pudieron seguir cantando, pudieron seguir interpretando. Pero fíjense que don Marco, pues no es que haya salido mal, en realidad él trató de aguantar lo más que pudo para poder ayudar a sus amigos, pero cuando vio que los amigos pues nomás no daban una, ahí fue cuando dijo, ya me voy. Pero esa nada más era como la aclaración de lo que había ocurrido, que por cierto, fíjense, algo que el día que terminamos de hacerlo lo de don Marco Antonio, que estaba, y bueno, que aparte nos extendimos porque había mucho que contar, algo que ya no me dio tiempo de decirles es que fíjense que una de las grandes pasiones, independientemente a la música que tenía don Marco Antonio, que tiene don Marco Antonio, es el fútbol. ¿Saben que don Marco Antonio, siendo chamaco, le apasionaba tanto, 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 pero tanto el fútbol que creen que de repente pues empieza a buscar la manera de hacerse jugador profesional? Tanto así que llegó a pedir oportunidad para estar en el Atlas. Fíjense, en el Atlas, que es del Guadalajara, ¿no? Marcito. Fíjense que él entra a jugar ahí al Atlas y ya ven que la mayoría de los futbolistas los apodan, pues a don Marco le apodaban el Flaco. Así le decían, fíjense nada más a don Marco siendo futbolista. Bueno, pues no le fue tan bien porque a final de cuentas pues le dieron las gracias y le dijeron, no señor, retírese por favor y déle chance a otro integrante. Pero don Marco Antonio, pues creo que le fue, no creo, estoy segurísimo que le fue muchísimo mejor siendo cantante que habiendo siendo futbolista. Digo, el fútbol se perdió de un talento, de una estrella, pero en la música lo ganamos, eso que ni qué. Bueno, pues otro de los comentarios, porque miren, de verdad, aunque no lo crean, nos ponemos a leer todos sus comentarios. Obviamente hay comentarios que son en mala lid, en mala leche, y ay, decimos, jaja, nos vemos y adiós, tan tan. Gracias por vernos, gracias por escribirnos, y aunque nos digan lo que nos digan, ya, o sea, si son ofensivos, los quito por respeto a ustedes, porque no me gusta que estén leyendo cosas que son ofensivas y que pueden ser ofensivas para mucha gente. Entonces, eso sí los quito, los que son ofensivos. Pero cuando son de, oye, Philip, aquí no me checa, oye, Philip, hay una variación en la historia, esto, aquello, claro que todo eso nos sirve porque nosotros nos metemos a indagar a fondo y a sacar ahora sí que la historia para dejarla clara o para decir, sí, me equivoqué y aquí no era. ¿Por qué lo digo? Porque nos dejan un comentario en donde nos decían que había un poco de discrepancia en cuanto a los tiempos en la historia de don Marco Antonio. ¿Por qué? Porque resulta que, ay, quién sabe qué se me apareció aquí en la pantalla, van ustedes a creer, quién sabe qué será. Bueno, ya lo quitamos. Resulta que nos hacían la aclaración, ya ven que yo les contaba que don Marco había conocido a una mujer, una madame de aquella época, llamada Graciela Olmos, a la que le apodaban la bandida, dueña de uno de los burdeles más conocidos de aquellos tiempos. Y les decía yo que el torero llamado Manolete le había regalado una guitarra a ella, a la madame, a la bandida, y que posteriormente la madame se la había regalado a Marco Antonio. Eso fue lo que yo les platiqué. Bueno, en el comentario que nos dejan me decían, Philip, no pudo haber sido porque ni la madame, ni Marco Antonio Muñiz, ni Manolete eran contemporáneos. Entonces, ¿en qué momento se cruzaron o se cruzaron en las vidas de ellos? Bueno, lo que yo les puedo decir es que miren, de entrada, cuando Marco Antonio Muñiz conoce a la bandida, Marco Antonio prácticamente venía llegando de Guadalajara, de allá de Jalisco. No era famoso, no era el Marco Antonio de los discos, de las grabaciones, de las películas, no. En realidad era un muchacho que intentaba colocarse e intentaba buscar oportunidades y por eso es que le sugieren que vaya a buscar a la bandida para que ella lo escuche cantar y le den trabajo. Si Marco Antonio ya hubiera sido un super cantante, no hubiera trabajado ahí. Ahora, la guitarra que le regala Manolete, no se la regala Manolete a Marco Antonio, se la regala Manolete a la bandida. La bandida la apreciaba porque era como, hagan de cuenta que era como un amuleto de su buena suerte para la bandida. Pero cuando llega Marco Antonio muy jovencito a trabajar a este burdel, la bandida se queda pensando en que si Marco Antonio, siendo jovencito, se quedaba a trabajar en su burdel, tarde que temprano iba a comenzar a utilizar sustancias,
alcohol y pues se iba a meter con las chicas, ¿no? Que estaban trabajando para ella. Entonces, la bandida lo que hace es regalarle esta guitarra que la había a su vez, le había regalado Manolete y que la apreciaba mucho la bandida, pero le dijo, ten chamaco, mucha suerte, cantas muy bonito, pero no te quiero volver a ver aquí porque te me vas a echar a perder. Marco Antonio Muñiz se va, nunca entendió por qué lo corrió, pero ya después supo que había sido para que no se echara a perder, ¿no? Esa guitarra que les digo que se la regala Manolete a la bandida, don Marco Antonio hoy la conserva, la tiene en su casa, no sé si en Guadalajara o aquí en Coyoacán, en la Ciudad de México, pero tiene esa guitarra y la conserva como uno de sus grandes tesoros, porque con esa guitarra comenzó él a presentarse, comenzó él a cantar y obviamente, pues claro que le trajo muchísima suerte. No sé si Manolete y Marco Antonio se conocieron o no, eso sí no lo sé. Lo que sí sé es que quien le regaló la guitarra fue justamente la bandida. Entonces, digo, nada más es como para aclarar el por qué probablemente a veces las fechas como que dice uno, ah, caramba, será, no será, pero como que son de otros tiempos. En fin, bueno, nada más lo queríamos aclarar y agradecer mucho los comentarios, que esos son muy, muy, muy importantes. Ahora, fíjense ustedes que en la época de mayor éxito de don Marco Antonio Muñiz, recordemos que cuando se da este Festival Internacional de la Canción Latina en México, en el Teatro Ferrocarrilero, y José José canta el triste, wow, así pero impresionante, alguien que estaba literalmente con la boca abierta era don Marco Antonio Muñiz, porque no podía dar crédito que ese hombre que estaba en el escenario cantara el triste de esa manera. A partir de ahí se hicieron grandes amigos, grandes, grandes, grandes amigos. Pero fíjense ustedes que de los dos, de don José José, el príncipe de la canción, y de don Marco Antonio Muñiz, los dos tuvieron la desfortuna de tener que lidiar en algún momento de su vida con esta enfermedad del alcoholismo, incluso don José José con la drogadicción. Pero cómo de pronto, aunque los dos enfermaron de lo mismo, sus vidas marcharon de manera tan, tan, tan distinta. De hecho, tristemente, el príncipe de la canción, hoy por hoy, pues ya no vive, ¿no? Don José José ya no está entre nosotros. Y desafortunadamente, al perder la vida, se va en medio de polémicas, se va en medio de pleitos entre sus exmujeres, entre sus hijos, entre desfalcos, prácticamente se va en la pobreza don José José. Una cosa de verdad terrible, terrible, terrible. Pero ¿qué pasa en el caso de don Marco Antonio? Con 91 años, su voz está intacta, pero además vive rodeado del amor de sus 8 hijos que tuvo en sus 2 matrimonios. Pero además vive con su esposa, feliz de la vida. Y como don Marco no quiere dejar problemas a sus hijos, que a futuro pueda provocarse que se empiecen a picar los ojos, fíjense que don Marco ya arregló su testamento, ya dejó todo así, escrito paso a paso. Miren, en este testamento, para que nos demos una idea, don Marco ya incluyó a sus hermanos, bueno, los que todavía viven, están incluidos en este testamento. Además están sus hijos, obviamente los 8, ¿eh? Además está su esposa. ¿Saben que la gratitud creo yo que es algo de los valores más bonitos que como seres humanos podemos tener? Que don Marco Antonio trata también a su gente con la que ha trabajado muchos años, que son personas que tienen años, años trabajando con él. Y aunque sea poquito, pero forman parte, muchos de los trabajadores de Marco Antonio Muñiz forman parte de este testamento. Imagínense nada más. Bueno, dice don Marco, esperemos que nos llegue arriba de los 100 años, don Marco Antonio, porque es de verdad un lujo tenerlo. Pero fíjense, dice, el día que yo me vaya, el día que ya, por favor, lo único que les voy a pedir, cántenmela de por amor, porque esa canción, bueno, imagínense su más grande éxito definitivamente. Y la forma en la que la cantaba, porque ya no la canta ahora, ¿no? Don Marco, es de verdad todo un lujo. Así es que larga vida para don Marco Antonio Muñiz
pocos artistas con esa trayectoria, con esa voz, que lleva todo en orden, ¿saben? Normalmente platicamos de, híjole, vidas difíciles, complicadas, pero en el caso de Don Marco es un bombón el señor, todo lo contrario. Bueno, pues ahora vámonos a los años 80, porque en los años 80 no solamente se produjeron en México, principalmente en Televisa, muchos de los programas con los que crecimos, muchos, desde chiquilladas, jugamos a cantar y los que quieran, los programas que quieran, muchísimos programas y muy buenos, Tres Generaciones, Papá Soltero, Nosotros los Gómez, Mi Secretaria, bueno, podemos hablar de cantidad y cantidad de programas, pero fíjense ustedes que nosotros vemos un producto terminado, ¿no? Las series, las telenovelas, los programas, los realities, pero detrás de hay un equipo enorme de gente que está trabajando, desde productores, directores, ejecutivos, altos ejecutivos y el mero mero, ¿no? El dueño. Pues fíjense que en los años 80, uno de los que eran de los meros meros fue don Víctor Hugo O'Farrill, este alto ejecutivo de allá de Televisa, que repartía protagónicos, miren, pues digamos que para quienes se portaban de una manera cariñosa con él. Yo no sé si con todas, ¿eh? No lo sé, tampoco lo puedo asegurar, pero con la gran mayoría, pásala a mi oficina, mi hija, ¿no? Pues vamos a arreglar tu contrato, decían. Bueno, fíjense que el poder que llegó a tener Víctor Hugo no se dio de la noche a la mañana, ni fue un asunto de, pues se nos ocurre que a este señor lo vamos a poner en la vicepresidencia creativa. No, 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 no. En realidad, todo el poder de Víctor Hugo Farril o de la familia O'Farrill vino desde su papá. Bueno, desde el abuelo, ¿no? Que se los contaba la historia, pero ya de manera empresarial en los medios fue con su papá de don, ¿cómo se llama este señor? Rómulo, de don Rómulo O'Farrill Jr., el padre de Víctor Hugo, que se casa con Hilda Ávila Camacho. Hilda Ávila Camacho, hija de Maximino Ávila, que Maximino Ávila fue gobernador de Puebla, por cierto. Fíjense que Maximino Ávila, hermano de Manuel Ávila Camacho, quien fue presidente de México de 1940 a 1946. Digo, teniendo como esposa a la sobrina de un expresidente, ustedes díganme si no iba a haber poder, claro que le alcanzaba. Bueno, ya desde ese momento, los O'Farrill, con su cadena de periódicos y todo eso, ya eran personas muy importantes y con mucho poder, pero no solamente en lo empresarial, ya para ese momento el poder de los O'Farrill alcanzaba pues esferas políticas muy importantes. Y cuando el papá, don Rómulo O'Farrill Jr., se asocia con Miguel Alemán Valdés, expresidente de México, y con Emilio Azcárraga Vidaurreta, dueño en ese momento de una empresa de televisión, crean ellos una nueva empresa llamada Telesistema Mexicano. Telesistema Mexicano a la larga se convierte en Televisa cuando se fusiona con el Canal 8. Pero bueno, gracias a esta fusión, tanto Rómulo O'Farrill Jr., como Miguel Alemán Valdés y como Emilio Azcárraga Vidaurreta se convierten en los empresarios de la comunicación más importantes en todo México, en todo México. Las tres familias tenían poder en Telesistema Mexicano, las tres. Pero fíjense que Víctor Hugo, él quiso encargarse de la parte creativa. ¿Por qué? Bueno, quizá, yo no sé si eso lo sabían o no, tanto Miguel Alemán Valdés y Emilio Azcárraga Vidaurreta, pero al Víctor Hugo O'Farrill hacerse cargo del área creativa, iba a estar cerca de bellas y jóvenes actrices, que además de todo, estaban deseosas de ser famosas, de ser millonarias, de hacer una carrera importante en la televisión. Y con el poder que Víctor Hugo tenía, era pues, una mezcla no muy buena, no era una combinación muy sana. ¿Por qué? Porque Víctor Hugo aprovechó ese poder que tenía para poder obtener algún tipo de favor, algún tipo de beneficio carnal. Fíjense que fueron, y se los platicaba yo en la historia de Víctor Hugo, fueron cantidad y cantidad de actrices que pasaron por esa oficina. Lo mismo que ocurría con el sucesor, que fue el Tigre, Emilio Azcárraga Milmo.
lo mismo, solamente que había un código entre ellos. Las mujeres se respetaban, es decir, no había intercambios, nada. Las que eran del tigre y las que eran de Víctor Hugo eran de Víctor Hugo. Pasaron famosas, muy famosas por esa oficina. Pero cuando muere el tigre Azcárraga y hereda todo el emporio Emilio Azcárraga Llán y lleva a sus nuevos ejecutivos, pues ya no vieron con buenos ojos que hubiera alguien haciendo este tipo de cosas, porque para eso pues, lo hacían ellos, ¿no? Entonces es cuando presionan a que Víctor Hugo Farril salga de la empresa, a que se vaya. Yo creo que no les asustó tanto su proceder, porque miren, todos son iguales, todos, todos, todos. Pero lo presionaron porque pues obviamente querían sangre nueva y obviamente querían, yo no sé si hacer ellos lo mismo o traer a su gente que lo pudiera hacer también de la misma manera. Bueno, Víctor Hugo Farril, después de tanto poder que ostentó en Televisa, sale de Televisa traicionado, corrido, pero además dijo que el Tigre ni siquiera le quería pagar las acciones que le correspondían a su familia. Eso se dijo en esos años. Yo no sé si se las pagó o no se las pagó, pero fíjense ustedes que cuando él se va, crea su propia casa productora, que quebró su casa productora. Ya no la tiene, ya no existe. Hoy Víctor Hugo Farril, con más de 80 años de vida, no es ni la mitad de la sombra del poder que llegó a tener en los años 80. Todo por servir se acaba y acaba por no servir. Ahora yo me pregunto, si Víctor Hugo Farril a los 80 años siguiera teniendo ese poder en Televisa de dar protagónicos, créanme que a sus 80 años traería una novia de 18 años, de 20 años, guapísima, que ya la veríamos en protagónicos. Pero como Víctor Hugo ya no tiene ese poder, pues ya ni se acuerdan de él. Y así va a pasar con Juanito Osorio y con todos ellos que, oigan, traen novias guapísimas y espectaculares. O sí, por el poder que tienen ahorita. Espérense a que los corran de ahí y ojalá que los romances les alcancen para muchos años. Pero mientras haya con qué, pues, ¿cuál va a ser el problema? Bueno, pues ya nada más para cerrar la semana, oigan, esta historia a mí me encantó, de verdad me encantó contárselas, porque es la historia del famosísimo agente 007, James Bond. Fíjense, este personaje, Sean Connery, que yo creo que ha sido de los actores indiscutiblemente más guapos, yo creo. Personalidad, carisma, masculinidad. Bueno, ese señor lo tenía absolutamente todo. Por eso es que cuando hacía personajes como justamente la gente 007, cuando hizo la película de Los Intocables de Elliot Ness, cuando hizo El hombre que pudo reinar, El nombre de la rosa, La casa del octubre rojo, La roca, El viento y el león. Bueno, cuando hizo todas estas películas, las hizo de una manera magistral, porque fue un actor muy versátil, muy, muy, muy versátil. Miren, yo creo que en la parte profesional, hablar de Sean Connery, no podemos reclamarle absolutamente nada cuando hizo al padre de Indiana Jones. Bueno, a mí me encantaba la película ay, ¿cómo se llama? De la última cruzada, Los cazadores del arca, hizo también por ahí el Templo de la Perdición. No, 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 es que de verdad que este señor, un agasajo, ¿no? Ver a Sean Connery. Pero fíjense ustedes que Sean Connery, ya cuando entendió que era un personaje enorme, oigan, cobraba y cobraba bien. De hecho, ya para la última película que le suplicaron que la hiciera, porque él ya no quería, él dijo, ay, no, ya, o sea, me canso mucho. Pero fíjense que cuando lo convencieron para que la hiciera, él pidió 1,250,000 dólares. 1,250,000 dólares para hacer Los diamantes son para siempre, la última película que hizo él de El agente 007. Ya se cotizaba de una manera tremenda, tremenda, tremenda. Y eso que odiaba la vida de Hollywood, eso que decía, ay, no, a mí esos actores de Hollywood me caen gordos. Y miren nada más, Sean Connery, de verdad que sabía cobrar el señor, pues por lo menos ahí sí para que vean. Eso sí, tampoco sí, fíjense que Sean Connery no era precisamente un actor social.
era ya con el público lejano, era agrio, era, pues sí, bastante áspero. Y pues yo creo que de sus palabras más recordadas, pues son aquellas que decían, ¿no? Que hay que pegarle a la mujer, aunque sea de vez en cuando, y que decía, bueno, pegarle a una mujer no está bien, pero mal tampoco. Y luego, si se comportan como unas, pues peor tantito, dijo él. Oiga, señor, pudo haber llevado una carrera tan bonita, tan limpia, tan todo, pero tenía que regarla. Ay, no, don Sean Connery. Pues lo dijo hace años, porque lo hubiera dicho ahorita, no le quiero ni contar la cancelación que lo hubieran hecho por todos lados y lo hubieran dejado barrido y trapeado a don Sean Connery, porque de verdad que su historia fue muy limpia, pero esas palabras tan desafortunadas no fueron nada bonitos. Durante muchos años, Sean Connery fue considerado un sex symbol y no solamente para las mujeres, muchos hombres enamorados de Sean Connery, claro que sí, pues oigan, con esos atributos físicos que tenía desde muy jovencito, digo, ya sus últimas películas veíamos a un hombre sin pelo, veíamos a un hombre barbón con barba blanca, pero al final de cuentas se veía espectacular el señor. Pero viéndolo cuando hacía el agente 007, pues era un Adonis, el señor, lo que sea de cada quien. Pero bueno, oigan, pues hasta aquí llegamos con el podcast de este fin de semana. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado, que se hayan quedado con nosotros. Y les quiero recordar que el día de mañana con Sabor a México a las 6 de la tarde, un nuevo video que fueron de los que hicimos apenitas y no es por nada, pero nos quedaron re bonitos. Y esto va a ser a las 6 de la tarde en el canal de YouTube con Sabor a México. Por favor, suscríbanse. Y a las 9 de la noche vamos a tener alarido. Les voy a contar la historia de un hospital muy particular. No está en la Ciudad de México, pero es un hospital bastante particular y se pueden hacer cosas ahí. Ya les contaré mañana a las 9 de la noche o también hoy domingo, 9 de la noche. Cuídense mucho, pásenla bonito, feliz fin de semana. Gracias a Omarcito Benumea, gracias Dani Álvarez, pero sobre todo gracias a ustedes por acompañarnos siempre en todos nuestros canales de YouTube. Soy Felipe Cruz, el Philip, nos vemos. Adiós.